Bienvenidos a Enfoque. Según un informe, en 2017 los ingresos de taquilla de las salas de cine en China llegaron a superar los 8.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 13,5% en comparación con el año anterior. ¿Cuáles son las causas de este incremento? ¿Qué cambios ha experimentado el mercado cinematográfico de China y qué papel juega este mercado dentro del contexto mundial? Para hablar de estos temas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos invitados en nuestro estudio. Sara Díaz, reportera de CGTN, bienvenida. Hola, encantada, gracias por la invitación. Y también nos acompaña el señor Pablo Mendoza, cineasta mexicano, bienvenido. Encantado, Clara, muchas gracias. Y antes de nada, veamos primero un video para conocer la situación. La industria del cine de China logró un rápido desarrollo en 2017, año en el que directores nobles y veteranos produjeron obras que respondieron a la demanda cada vez más variada de los aficionados al cine. Los ingresos en taquilla de China aumentaron un 13,45% en 2017, hasta llegar a los 8.600 millones de dólares. Las producciones nacionales contribuyeron con el 53,84% del mercado, de acuerdo con la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión. Entre todas las películas nacionales estrenadas en el año pasado, 51 películas obtuvieron ingresos en taquilla de más de 15 millones de dólares. La película china de acción Wolf Warriors 2 encabezó la lista, convirtiéndose en la más taquillera del país en la historia al obtener 872 millones de dólares. Además, también se consideró como una obra que consiguió que los espectadores chinos cambiaran su impresión sobre las películas nacionales con temas sobre patriotismo y nacionalismo. The Fate of the Furious fue la película extranjera más taquillera, ocupando el segundo lugar en la lista. Además, este año las películas artísticas y los documentales nacionales también obtuvieron sorprendentes resultados en taquilla. 22, que cuenta la historia de 22 mujeres de consuelo, se convirtió en el primer documental chino en superar los 100 millones de yuanes en la taquilla, el equivalente a 15 millones de dólares. Según la administración estatal, China incorporó más de 9.000 pantallas de cine el año pasado y ya alcanza más de 50.000. Se estima que para el 2020 China sobrepasará a los Estados Unidos como el mayor mercado de cine del mundo. Bueno, hemos visto que la película Wolf Warrior 2 logró mucho éxito y se convirtió en la película número 1 en el año 2017. Entonces, ¿cuáles creen que son los motivos de su éxito, señor Pablo? Bueno, primero que nada, mucho gusto y encantado en conocerte, Clara. Muchas gracias por la invitación a CGTN y al grupo de colaboradores. Bueno, a mí me parece que la película Warrior of Wolf ha sido un éxito en China principalmente por dos razones. Una por el tema y su historia y otra por la forma en que está hecha la película. En cuanto al tema, es un tema de mucho interés porque la película habla sobre un héroe que tiene la misión de salvar a sus connacionales chinos que están atrapados en medio de un conflicto armado en un país de África, ¿no? Y pues él tiene que salvarlos solo y al mismo tiempo está, digamos que, protegido por la Armada China. Y creo que es la primera vez en la que se ve una superproducción china, en la que, en este caso, el país es el protagonista de la historia y es quien salva, ¿no? No solo a sus connacionales, sino a la misma población de este país, ¿no? Y es muy interesante porque en las superproducciones hollywoodenses pasa exactamente lo mismo y es Estados Unidos quien salva al mundo, ¿no? En este caso es China quien salva al mundo, ¿no? En términos generales, y por eso llamó mucho la atención, ¿no? A mí también se me hizo de mucho interés en ese sentido. Incluso los estadounidenses están puestos como los malos de la historia, lo cual también
me llamó la atención porque ellos están, digamos que, atrás del conflicto armado que quiere derrocar al gobierno de este país en África, ¿no? Por un lado es el tema, ¿no? Como ya bien he dicho, y el otro es la forma en la que está hecha la película. La película llamó mucho la atención al público, sobre todo joven, porque está hecha, está dirigida como si fuera un videojuego. Y eso es algo que ha llamado mucho la atención, no solo en el cine chino, sino también en el cine estadounidense, que han tomado varios videojuegos como referencia para hacer una película. Y es así como está dirigida esta película, como si fuera un videojuego. Y yo creo que por eso también llamó mucho la atención, sobre todo entre el público joven. Y supongo que su éxito se debe a una combinación de muchos elementos. Entonces, Sara, ¿qué opina? A lo que ha dicho Pablo me gustaría añadir que yo creo que la receta del éxito de esta película reside también en gran medida en que es muy similar a las superproducciones de Hollywood. La fuerza dramática reside, se enfoca mucho en las escenas de acción, hay explosiones, hay artes marciales, hay tanques, hay muertes por doquier. Y bueno, también creo que se nota mucho la mano de los hermanos Russo, que son dos cineastas norteamericanos que tienen mucha experiencia en la dirección de películas de superhéroes, concretamente de Marvel, como El Capitán América o Los Vengadores. Y bueno, el cineasta y director de... cineasta y protagonista de esta película, Wu Jin, creo que combina a la perfección la acción bélica hollywoodiense con un fuerte mensaje patriótico y nacionalista. Eso es. Creo que también fue determinante la fecha de lanzamiento de esta película, que coincidió con una época de ausencia de películas extranjeras. Prioriza las producciones nacionales en un intento pues, por proteger la industria cinematográfica china. Y con el éxito de Wolf Warrior 2 y con otras películas nacionales tales como Youth y Never Say Die, el total de ingresos de taquilla de China en la segunda mitad del año experimentó un aumento considerable. Entonces, ¿ustedes creen que eso significa que el mercado chino, el mercado cine de China ya entra en una época de rápido desarrollo, señor Pablo? La aceleración del mercado cinematográfico tiene que ver con varios factores. Uno es la realización per se de una película y que el tema sea llamativo. Por ejemplo, en el caso de Feng Xiaogang, que ha tenido una carrera muy exitosa, el éxito de sus películas se debe sobre todo a los temas de interés que ha encontrado en la sociedad china, ¿no? En este caso. Como por ejemplo, la primera película que yo vi de Feng Xiaogang, Shouji, Celular, habla de un tema que en esa época, porque la película ya tiene algunos años, pero incluso hoy en día sigue en boga, ¿no? Digamos que el amante o la amante escondida que se encuentra en un celular, ¿no? Ese tema en China es pues muy importante, ¿no? Es muy comentado. A lo mejor esa película en otro país como Francia podría ser un poco irrelevante, ¿no? Porque a lo mejor no les importa lo que ocurre en el celular de tu pareja, ¿no? Pero en China sí importa. Entonces vamos viendo a lo largo de su filmografía que él siempre va adoptando temas que son de interés en la sociedad china, como por ejemplo el terremoto de Tangshan. Esa película la hizo sobre todo porque en el 2008 ocurrió el terremoto en Sichuan, ¿no? Y también Wopushe Panjin Lian, ¿no? Que habla sobre pues las políticas anticorrupción, ¿no? Del país. Entonces creo que para que el mercado de la cinematografía china continúe como lo ha hecho,
tiene que ver principalmente con los temas que un director elige y también con la forma en la que se ha propagado el cine en China, ¿no? Cada vez le llama más la atención a la sociedad ver películas y es increíble ahora que mostraron el video ver también la forma en la que es tan fácil acceder, no sé, a la compra de un boleto de cine, ¿no? Eso es algo que también me sorprende mucho de este país, la forma en cómo han revolucionado su economía a través del manejo del celular, ¿no? Uno lo puede comprar todo por celular, Sí. Y yo pienso que ese también, ese sistema ha contribuido mucho a que la gente vaya al cine. Más al cine. Bueno, otro fenómeno muy interesante que es el éxito que tienen las películas producidas por el grupo Mahua Fan Age, en chino lo llamamos como Kaixin Mahua, y en el año 2017 lanzó su tercera película. Entonces esta compañía entró al mercado de cine desde el mercado de teatro. Entonces, ¿cómo ve este modelo de desarrollo, Sara? Pues me resulta sorprendente cómo ha triunfado este modelo de negocio en China, porque Mahua Fan Age comenzó como una compañía teatral en 2003 y con el paso del tiempo saltó, digamos, a la gran pantalla y hasta ahora ha producido 3 películas y las 3 han sido un gran éxito de taquilla en China. ¿Qué tienen en común estas 3 películas? Pues, por una parte, que las 3 son adaptaciones teatrales que previamente han recibido la aclamación por parte del público, han sido ampliamente aclamadas. Y por otro lado también son comedias, que creo que es un género que siempre triunfa en China, que gusta mucho. Y bueno, la última película que vi fue la de Never Say Die, que la estrenaron en 2017 y fue una de las películas con mayor recaudación en China también. Y es una comedia romántica en la que un boxeador y una periodista pues tienen un accidente en una piscina y se intercambian los cuerpos. Y creo que la receta del éxito un poco de esta película pues porque combina el humor, el toque este romántico y me parece bastante curioso el modelo pues de negocio de esta compañía. Sí, y es obvio que ahora cada vez hay más, aparte de las películas de grandes producciones, cada vez hay más público que prefieren disfrutar de las sorpresas que dan los cines, películas como de pequeñas producciones, documentales o artísticos. Entonces, ¿cómo ve este incremento de interés por el cine de autor en China, Pablo? Yo pienso que antes de hablar del interés que hay hacia el cine de autor o el cine de arte como se le ha categorizado, que tiene que ver con todo el desarrollo que ha tenido el cine chino, tanto en la realización de sus películas como en su público y todos los cines que han construido, como lo vimos en este video. Yo creo que es importante entender un poco también el contexto que hay entre el cine comercial y el cine de autor en China, que también es un tema muy interesante. Pues me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo, de hecho desde antes que viniera a China. Y es que en China los cineastas, las películas están divididas por generaciones. Eso quiere decir que a cada generación, a cada grupo de cineastas le ha correspondido hablar sobre un momento particular en la historia de China. De estas 6 generaciones, que yo creo que ya estamos en la 7ª, la que ha causado más revuelo internacionalmente ha sido la 5ª generación, que fue en los años 90, pues se hablaba, por ejemplo, en los festivales de cine internacionales más importantes del mundo, como en Cannes o en Berlín, de esta nueva ola del cine chino en los años 90, que los principales representantes son Zhang Yimou, Tian Xuanquan y Chen Kaige. Y ellos hablaban sobre todo de lo que ellos vivieron en los años 60 en China, en los años 60 y en los años 70. Sus carreras fueron, bueno, más bien sus películas,
sobre ese momento en la historia de China fueron muy exitosas, internacionalmente hablando, y se convirtieron, digamos, que en los principales pilares, ¿no?, del cine chino contemporáneo. Posteriormente se les fueron como acabando los temas, o no es tanto que se les empezaron a acabar los temas, sino que quisieron explorar en otros campos, que es algo muy normal, ¿no? O sea, uno también tiene que explorar en otros campos. Y así fue como empezaron a incursionar en el cine comercial, un poco a partir del éxito de Ang Lee en el año 2000, Tigre y Dragón. El Tigre y el Dragón. Esa fue una película determinante para que los 3 directores de la quinta generación empezaran, digamos, que intentar con sus propias películas comerciales, que es el caso de Zhang Yimou con Héroe, Chiang Kai-shek con Uji y Tien Chuan-chuan también con una película que de hecho tiene que ver también con los lobos. Y digamos que cuando los 3 principales directores de la quinta generación empezaron a hacer cine comercial, quedó un poco olvidada el cine que habla más sobre la sociedad y los problemas que aquejan al país. Y es ahí donde empezó a surgir esta nueva generación, que es la sexta generación, conformada por directores como Lou Ye, Wang Xiaoshuai, Lu Chuan, y por supuesto el más representativo es Chia Chang-ke, que también han tenido carreras muy exitosas. Sobre todo Chia Chang-ke ha logrado posicionarse en los principales festivales internacionales del mundo de una forma, te digo, pues única, y yo creo que actualmente Chia Chang-ke es el director de China más importante en la actualidad. Chia Chang-ke yo creo que es el número 1, ¿no? Y creo que también la sexta generación ya ha llegado como a un cierto límite, ¿no?, en cuanto a sus temas. Y entonces empiezan ahora a surgir directores más jóvenes, como por ejemplo el director del documental que acabamos de ver, el de 22. También se empiezan a hacer muchos documentales interesantes en China, que de hecho también el documental en China se ha hecho muy bien desde hace mucho tiempo, y eso también en parte gracias a la televisión, ¿no? Y sumado al factor del que ya habíamos hablado, que al público chino le interesa cada vez ver más cine, hay cada vez más medios a través de los cuales ellos pueden ir al cine, y que no solo ahora uno puede disfrutar una película en el cine, sino que también está Internet, por ejemplo, ¿no? Y es muy usual también ver a la gente viendo una película en sus celulares, ¿no? Y de ahí el interés también por otro tipo de películas, que son estas películas de autor. Bueno, y es cierto que el mercado de cine de China ahora está ofreciendo más posibilidades, tanto para los cineastas como para la audiencia. En este año han introducido películas no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países tales como la India o de Tailandia, y entre ellos destaca la película de España, Contratiempo. Entonces, Sara, ¿cuál cree que son los motivos de su éxito? Me encanta hablar de esta pregunta porque me gusta mucho esta película. Y bueno, yo me enteré de esta película por pura casualidad porque estaba trabajando en casa. Me escribió un mensaje a una amiga y me dijo: acabo de salir del cine y he visto una película que te va a encantar, porque no ves el final. Hay un giro inesperado y realmente estás en la butaca y con la tensión. Sí. Y efectivamente la vi y me gustó mucho. Y creo que precisamente le ha gustado al público chino por lo mismo que me gustó a mí. Es una película de misterio, hay un enigma por resolver. Entonces, el director de esta cinta, que es el catalán Oriol Paulo, esta es su segunda película, la primera era El cuerpo, y ambas tienen en común, tanto El cuerpo como Contratiempo, que tienen un giro inesperado al final, y que tienes que estar muy pendiente de todos los detalles para poder averiguar qué es lo que va a pasar. Y bueno, yo creo que eso gustó mucho al público chino. Y es sorprendente porque, bueno, van a hacer un remake en China de esta película y en Corea también, porque esta película estuvo durante 5 semanas entre las 10 más vistas en China y es
sorprendente porque es una película española, no es de Hollywood, es de España, entonces... Sí, mucho éxito. Mucho éxito. Y bueno, también a raíz de esto leí que, bueno, que van a hacer una producción de otra película entre China y España que va sobre bicis, un poco parecida a la película de Cars de Pixar. Y bueno, me alegro mucho de esto. Sí, como bien ha comentado Sara, el enigma, la trama y la forma de narrar son muy novedosas para el público chino. Entonces, otra película que no se puede perder es la película Coco. Entonces, cuéntanos un poco sobre su opinión sobre esta película. Algo que comentó Sara que me llamó la atención es que cada una de estas películas, en el caso de Contratiempo, tienen su particularidad de por qué fueron un éxito en China. Yo antes de ver la película vi que la publicidad que le estaban haciendo en Coco, de hecho, era muy poca, a diferencia de otras películas hollywoodenses, ¿no? Yo pienso que también fue el voz a voz, como dicen en México decimos vox populi, ¿no? Bueno, que era la gente que realmente iba a ver la película y le contaba así a sus amigos, a sus familiares, de que era una película extraordinaria, ¿no? Y así fue como yo creo que se fue pasando la voz en China. Digamos que la receta por la cual fue un gran éxito en China es porque los chinos se vieron identificados con muchas cosas de su propia cultura y sobre todo sorprendidos, porque la película habla sobre el Día de Muertos y es la forma en la que los mexicanos abordamos la muerte, ¿no? Que de hecho también en China se le da mucha importancia. Ustedes también tienen de alguna forma su Día de Muertos, que es el Qingming-Jie. Y en cierta forma es lo mismo, yo así siempre lo he visto. Por ejemplo, en el Año Nuevo Chino, cuando los familiares van al cementerio y ponen también el alcohol que le gustaba tomar a los antepasados. Entonces hizo un clic inmediato con el público chino, pero lo que más les llamó la atención es como esta visión positiva, ¿no? Sobre la muerte, porque en China sigue siendo un tabú, ¿no? Es algo de lo que no se habla mucho, más bien es un tema al cual no se atreven como a encarar, a abordar. Entonces, de alguna forma, esta película fue como una revelación y una liberación también, porque era como por primera vez que ellos hablaban de un tema que está muy presente también en esta sociedad, pero que por primera vez ya lo podían como que expresar libremente. Y ese sentimiento como de liberación fue la combinación perfecta para que esta película fuera un gran éxito en China. Sí, es que sigues viviendo si tu familia se acuerda de ti. Entonces la muerte no es la final, es otro tipo de tu existencia, ¿no? Claro, sí, lo más importante es tener siempre presentes a nuestros seres queridos y una vez que se termina la memoria es cuando se da la verdadera muerte, ¿no? Sí, por eso es tan importante el amor de la familia, para que todo el mundo se acuerde de ti. Y Coco fue bien recibida por todo el mundo, tanto en los Estados Unidos como en China, pero pasa algo muy interesante también, que en el año 2017 algunas películas producidas por Hollywood no tuvieron muy buenos resultados en los Estados Unidos, pero en China sí. Entonces, ¿cómo ve este fenómeno? ¿Creen que el mercado de cine de China ya juega un papel cada vez más positivo en el contexto mundial, Pablo? Si hablamos del cine industrial hollywoodense, estamos hablando del principal medio de difusión como de la cultura estadounidense, ¿no? De hecho, Hollywood es prácticamente como su ministerio de cultura. Estados Unidos no necesita un ministerio de cultura porque tienen Hollywood. Es así como muchos lo ven. Las películas, tanto en China como en México, de Hollywood, son muy vistas por este fenómeno, porque nadie puede competir con Estados Unidos en este sentido. Ellos, digamos, que tienen todavía en sus manos
el capital suficiente como para poder estrenar sus películas y darles distribución en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la que el referente cinematográfico mundial principal siga siendo el cine de Hollywood. Pero yo más bien creo que las películas hollywoodenses en la actualidad, estoy hablando como en los últimos 10 o 15 años, han atravesado como por una crisis de contenidos. Y eso lo vemos en muchas de las películas hollywoodenses que se han estrenado aquí en China, como por ejemplo la última de Rápido y Furioso o Resident Evil, muchas de esas películas que aquí en China a lo mejor llaman más la atención que en otros países, porque todavía el público chino no ha visto otro tipo de cine, que de hecho poco a poco ha asimilado otras películas, como el caso de Contratiempo, ¿no? Y el público chino cada vez se da cuenta que hay otro tipo de cine, ¿no? Y que Hollywood está muy necesitado en replantearse cómo van a ser las películas en el futuro. Porque también en Estados Unidos cada vez se ve menos cine sí, en los teatros. Las series televisivas estadounidenses creo que han ganado mucho más terreno. Entonces han influido mucho estos factores. Y Sara, ¿cómo ve este fenómeno? Supongo que han hecho algo también para atraer, para ganar el público chino. ¿Existe alguna estrategia? Sí, hoy en día vemos como mayor número de películas estadounidenses fracasan a nivel comercial, cuya recaudación se salva gracias a la audiencia china. Y bueno, yo creo que esto se debe también en parte porque el público chino cada vez va más al cine. No hay que olvidar que, bueno, que China es el país oriental que tiene un mayor número de salas. Y esto influye bastante. Es un hecho del que se ha hecho eco Hollywood. Entonces yo creo que, bueno, que Hollywood pues está intentando penetrar en esta industria cinematográfica china usando diferentes tácticas, como puede ser, pues por ejemplo, aliarse con productores chinos, o también contratar actores asiáticos. Un ejemplo es en el spin-off de Star Wars Rogue One, que contrataron a 2 actores chinos, o en Transformers, que contrataron a Li Bingbing. Otro ejemplo de este intento de penetración en la industria cinematográfica china es hacer pequeños guiños a esta cultura. Como puede ser, también en la película de Transformers incluyeron la marca de una leche china. Y en la película de Independence Day, la segunda parte que lanzaron creo que hace un año también en China o hace 2, incluyeron el servicio de mensajería QQ. Entonces, yo creo que la industria cinematográfica de Hollywood y la de China no son enemigos, sino que se pueden complementar y encontrar un beneficio mutuo. Es decir, China tiene capital humano, tiene capital económico, pero le falta conocimiento. No ha logrado crear una película que realmente llegue al público occidental. Entonces, en ese sentido, Hollywood puede echar una mano. Hollywood tiene experiencia en distribución, en marketing y sabe cómo contar historias. Entonces, yo creo que se pueden beneficiar y que el papel de China va a ir creciendo. Hemos repasado un poco la situación del mercado de cine en el año 2017. Entonces, ¿cómo prevén el futuro para este año? ¿Tiene algunas expectativas? Veo un panorama bastante prometedor en el mercado del cine chino, siempre y cuando tanto los realizadores como las compañías productoras sigan manteniendo la importancia en el quehacer cinematográfico. Eso significa tener rigor y compromiso a la hora de hacer una película. Y hay que tener en cuenta muchos de los